a dar entonces pase a la siguiente ponencia. La siguiente ponencia ahora está en el área de protección de la salud y lucha contra el COVID-19. La conferencia es Psicoterapia clínica online para las actitudes alimentarias en tiempos de la COVID-19, a cargo de los ponentes José Santos Morocho y Marco Muñoz Pauta de la Universidad de Cuenca, Ecuador, a quienes le damos la más cordial bienvenida a este digno evento. Estimados colegas, bienvenidos y adelante. Buenas tardes. Queremos saludarles cordialmente desde la ciudad de Cuenca, Ecuador, agradeciéndole a la Universidad César Vallejo por la invitación y también agradeciéndole a mi colega, el doctor Marco Muñoz Pauta, profesor titular de la Universidad de Cuenca, de la Facultad de Psicología, quien tuvo a bien pues compartir para hacer un estudio sobre esto de la psicoterapia clínica online, que fue algo nuevo, una implementación nueva, un proyecto prepiloto en donde pudimos reunir una cierta población para hacer el análisis especialmente en conductas alimentarias. Todo esto pues partió más o menos en el mes de marzo y finalizó la de datos en octubre 6. Bien, vamos a compartir la pantalla y le doy la bienvenida a mi colega, el doctor Marquito, para que inicie la exposición. Buenas tardes con todos. Realmente es un gusto poder compartir con tan prestigiosos miembros académicos de la Universidad César Vallejo e investigadores también y todos los amigos que participan con nosotros. Con el doctor José Santos, justamente hemos previsto una agenda, si la siguiente lámina, por favor, en la cual nosotros queremos presentarles estos hallazgos de este proceso piloto de psicoterapia online. Queremos trabajar una introducción, una discusión de la metodología, resultados, discusión y conclusiones de esto, ¿no? Nos parece que las actitudes alimentarias con sus síntomas asociados a los trastornos alimentarios, ejemplo, evitar comer cuando tengo hambre, es un problema de salud mental relevante. Mucho más si es que nosotros ubicamos este proceso dentro del contexto del COVID. La siguiente lámina, por favor. Sí nos parece de que esas conductas alimentarias podrían haber sido afectadas en la salud mental de las personas durante esta pandemia, que ha sido realmente un proceso traumático y que nos ha cambiado el orden de las cosas, del status quo, ¿no? Por la enfermedad del coronavirus, síndrome respiratorio agudo, también conocido como COVID. Sabemos que se describió por primera vez en Wuhan, en China, en diciembre del 2019, y se extendió rápidamente por el mundo. Llevamos ya cerca de 1 millón de personas fallecidas y millones de personas afectadas en esa salud mental. El SARS-CoV-2 realmente, como decíamos, se describió por primera vez en Wuhan, en China, y se extendió rápidamente por el mundo. Hemos tomado datos de Wersinga también de 2020, causando un abanico de problemas, entre ellos estos problemas de trastornos de conducta alimentaria, ¿no? Han sido también nuestro foco de atención en psicología clínica durante esta pandemia, sobre todo por la creciente incidencia registrada en las 3 décadas y sobre todo en las graves consecuencias físicas, psicológicas y sociales que han sido ocasionados por estos trastornos. Hacemos alusión a los estudios de Peláez, Labrador y Reich en 2004, Pinzón y Nogueira en el 2004 también. Los trastornos de conducta alimentaria ha sido nuestro foco de atención. La siguiente, por favor, estamos repitiendo esta lámina. La pandemia ha impactado negativamente en todo el mundo. 9 de cada 10 personas pudieron haber experimentado un trastorno alimentario, según revela un nuevo estudio de la Universidad de Northumbria en Reino Unido y que se publica en el Journal of Eating Disorders. Durante las primeras etapas del confinamiento por la pandemia en Ecuador, en consulta en psicología se atendieron personas de todo el país vía online que habían experimentado o también procesos de recuperación de un trastorno alimentario. En Ecuador, 9 de cada 10, o sea, el 87% de los participantes informaron que sus síntomas habían empeorado como resultado de la pandemia. Más del 30% afirmó que sus síntomas eran mucho peores o mucho más graves dentro del proceso clínico que llevamos a cabo con el doctor Morocho. Los hallazgos indican la vulnerabilidad en el bienestar psicológico, incluida la disminución en las conductas de control.
el aumento de los sentimientos y emociones de aislamiento social, el aumento de la rumiación sobre los trastornos alimentarios y la escasa sensación de apoyo social en Ecuador. Fue uno de los países que peor manejó el tema de la pandemia a nivel de salud mental y de atención médica. Fueron variables que se trataron con psicoterapia online. El doctor Morocho establece en sus estudios sobre las alteraciones de la imagen corporal que se ha visto de primera mano el impacto devastador que la pandemia ha tenido en las personas que sufren trastornos alimentarios. Cada vez más pacientes se comunican con nuestros servicios online de psicoterapia solicitando y pidiendo este apoyo psicológico, ¿no? Estamos convencidos que la psicoterapia clínica es el tratamiento más adecuado, especialmente en personas con trastornos alimentarios y en remisión parcial que buscan aliviar síntomas y tratar los conflictos que ocasionan sufrimiento y enfermedad mental, afección a su salud mental. Los autores de este estudio advertimos que las consecuencias de no poder acceder a un tratamiento de psicoterapia clínica para tratar estos trastornos alimentarios pueden ser catastróficos y graves, es decir, el impacto de la pandemia recién comienza. La sobresaturación de los medios y las publicaciones en redes sociales fueron factores de riesgo generadores de ansiedad debido a la preocupación, agobio, desesperación de las personas por la comida, el aumento de peso y el desempleo adicionalmente en el país, que ascendieron a 1 millón de personas en el eje de la pandemia, ¿no? Doctor Morocho. Ya, gracias, Marquito. Vamos a hablar sobre la metodología, ¿no? Nosotros para realizar este estudio, es post facto, pues nosotros nos planteamos una hipótesis de trabajo. La psicoterapia clínica online mejora significativamente y es efectiva para tratar las actitudes alimentarias durante la pandemia de la COVID-19. Y una hipótesis nula, pues que sería lo contrario, ¿no? Queríamos saber nosotros cómo reaccionaría, pues en nuestro medio, en el Ecuador, no estaban tan acostumbrados a esta psicoterapia y tratamiento online, ni peor lo que es telemedicina. La carencia de software fue una de las dificultades que nos permitió hacer esta hipótesis nula, que nos permitió formular una hipótesis nula en negativo, porque de alguna manera pues queríamos nosotros de pronto descubrir cómo se manejaban estos procesos de psicología. El objetivo general fue intervenir con psicoterapia clínica las actitudes alimentarias y los síntomas que afectan la salud mental durante la pandemia de la COVID-19 en adultos jóvenes ecuatorianos. El tipo de estudio fue observacional analítico es post facto. La muestra estuvo compuesta por 63 sujetos ecuatorianos de la ciudad de Cuenca, de los cuales el 78.8% eran mujeres. La edad media fue de 25 años y con una desviación estándar en un rango de 2.26 entre 24 y 34 años. El índice de masa corporal que se realizó desde la historia clínica, pues nos demostró que sí existían diferencias significativas en el peso, ¿no? Conforme al índice de masa corporal, con una desviación estándar de la normalidad de 3.38 en su percentil P. Los criterios de inclusión fueron incluir en este estudio a personas de 20 a 35 años y pacientes de consulta privada de 3 consultorios, Clínica Latino, consultorio 3 de psicoterapia y también el consultorio que se comparte, ¿no?, con el doctor Marco Muñoz. Los participantes firmaron el consentimiento informado y pacientes fueron diagnosticados con algún trastorno o algún problema en la alimentación. Además, se incluyó a personas con actitudes alimentarias poco convencionales, especialmente a personas con atracones, es decir, aquellas personas que comían abundantemente para paliar los síntomas de ansiedad. Los instrumentos que se utilizaron para este estudio fue, aparte de la historia clínica, psicológica y toda la anamnesis clínica, pues nosotros incluimos un cuestionario sociodemográfico que incluyó sexo, edad, peso, altura y aquí el índice y la medición de los datos del índice de masa corporal. La prueba de actitudes alimentarias EAT26 de Garner traducida al español en el 2010 por Rivas. Y la batería correspondiente de test que incluía algunos indicadores de acuerdo a cada paciente. Habían ocasiones que al paciente teníamos que cruzar después un Hamilton de ansiedad e inclusive algunos indicadores emocionales.
y un modelo de mediación psicológica. También aplicamos la psicoterapia clínica y el enfoque que predominó fue el cognitivo-conductual. En el análisis de los datos se realizaron los análisis descriptivos para cada ítem, sobre todo del EAT 26. Se obtuvo la normalidad univariante y se sacó frecuencias y porcentajes. Se aplicaron pruebas no paramétricas y el SPSS versión 20, quien fue el encargado de los siguientes resultados. Tenemos aquí que existe pues una mayor prevalencia de trastornos de la conducta alimentaria en las mujeres, ¿no es cierto? En 1.5%, a diferencia de los varones que a pesar de que reportaron problemas, pues solamente 28 de ellos estuvieron alterados el riesgo para tener trastorno de la alimentación, sin embargo no reportaron conductas o simplemente no las señalaron. El índice de intervalo de confianza al 95% pues determinó que de alguna manera existe pues una asociación muy significativa entre lo que es largos periodos de encierro y ansiedad por las situaciones de no conocer el futuro y todo lo que es una baja tolerancia al encontrarse encerrado. En los resultados del test EAT 26, pues nosotros analizamos los 5 indicadores, como te provocarías vómito porque te sientes incómodamente lleno, pues el 56% de mujeres así lo dijo, solamente 7% no tenía conductas compensatorias. La preocupación por haber perdido peso durante la pandemia, pues era también muy marcada. Has perdido recientemente más de 6 kilogramos en 3 meses. Lo afirmaron en algunas ocasiones, sin embargo, pues los atracones demostraban otros datos, ¿no? Nosotros no teníamos los datos suficientes de la evolución de estos trastornos para hacer una comparación bivariante de los datos para demostrar o para sacar alguna conclusión de un cruce y cómo esto pues empezaba a afectar también la conducta del ser humano, ¿no? De los pacientes que se analizaron. ¿Crees que la comida domina tu vida? Pues en su mayoría así lo afirmó. Sin embargo, pues demostraban también que habían perdido quizás el control sobre los hábitos alimentarios. En algunos resultados encontramos que las actitudes alimentarias, pues en 63 pacientes, demostramos que el ítem número 2 que se encuentra íntimamente marcado con la preocupación sobre perder peso o ganar peso. Y el ítem 5, que se relaciona con creer o tener la incertidumbre de que la comida dominaba su actitud. En la efectividad de la psicoterapia frente a estas actitudes, pues podemos encontrar que una de las conductas más marcadas era el preocuparse, ¿no es cierto? La preocupación de haber perdido el control de la comida, siendo efectivamente la psicoterapia clínica con su orientación cognitiva conductual que ayudó a contrarrestar esos pensamientos distorsionados, esos pensamientos automáticos sobre la alimentación. Quizás devolviendo en una estabilidad emocional y controlando pues el apoyo que se pudo brindar a través de psicoterapia online. Otro punto efectivo que marcó la psicoterapia pues fue el creer que la comida domina tu vida. De la misma manera, estas creencias erróneas pudieron ser contrastadas y a su vez una reestructuración cognitiva que se realizó en cada uno de los pacientes. La mayoría de pacientes pues sintió una estabilidad en su cognición frente a las creencias de que la comida dominaba su vida, pues dándoles algunas alternativas, ¿no? Como ejercicio, lectura, meditación sobre todo. Bueno, aquí tenemos otro resultado sobre los problemas de intervención, ¿no es cierto? Algunas dificultades que se había tenido o algunos síntomas marcados que se había tenido durante la intervención online. Tenemos el hacer dieta, la bulimia,
todo lo que es síntomas de anorexia, preocupación por la comida y control oral. Altamente efectivo, el 100% de población entendió o tomó conciencia de que estas manifestaciones relacionadas con los trastornos alimentarios, pues, de alguna manera estaban ocasionando daños. Solamente del 80% al 100% de población demostró haber tenido, pues, estas dificultades, por lo que fue pertinente aplicar la psicoterapia. El aumento de los sentimientos emocionales de población más o menos del 83% hasta el 100% presentaron aumento de los sentimientos, emociones como miedo, angustia, quizás no llegando a la depresión, pero sí síntomas marcados de tristeza profunda. Y efectivamente el aislamiento social, que fue uno de los selectores que nos ayudó a diferenciar, ya marcamos un 89% al 100% de población que cumplía y demostraba, pues, de alguna manera que estaba muy afectado por esta situación del aislamiento social causado por COVID-19. La efectividad de la psicoterapia online en estos 3 problemas, en dieta, bulimia, en síntomas de anorexia, preocupación por la comida y control social, aumento de los sentimientos y emociones, el aislamiento social, fue efectivo en las 63 personas que se aplicó. Y solamente entre el 49%, con una tendencia a subir en su efectividad, pues demostró a veces problemas con esto de entender online o la manera de trabajar, que a veces en ocasión fue muy complicado, sobre todo en las tareas, ¿no? En las tareas y en anamnesis clínica. Los resultados entonces nos demuestran que se trabajó en estos 3 problemas. Estos 3 problemas que lo hemos mencionado ya en 2 cuadros, demostrando que la psicoterapia clínica online aplicada a través de una plataforma con enlace privado, con la plataforma GoTo, pues fue efectiva en los trastornos alimentarios. Bueno, en conductas de trastornos alimentarios. El formato de respuesta se logró establecer la relación entre actitudes alimentarias alteradas moderadamente y además se detectaron síntomas como ansiedad durante la pandemia que podrían estar asociados a trastornos alimentarios. 3 de los pacientes que buscaron o solicitaron psicoterapia online fueron remitidos a psiquiatría para continuar con tratamiento farmacológico. Adelante, doctor Marquito. Sobre el tema de la discusión, entonces nos parece que es importantísimo poder intervenir con psicoterapia clínica, las actitudes alimentarias y los síntomas que afectan a la salud mental en este espacio de COVID. Es un escenario absolutamente necesario y que en nuestro país también termina siendo novedoso porque no estamos acostumbrados a la telemedicina o teleapoyo. La psicoterapia clínica como una extensión entre el tratamiento de los trastornos alimentarios y sus síntomas afectaron significativamente a la salud mental en pacientes ecuatorianos. Se rechaza la hipótesis nula con la que se habíamos planteado esta investigación. Siguiente, por favor. ¿Qué hemos hallado? La psicoterapia clínica junto con la mediación psicológica lograron ser efectivas y controlar las actitudes alimentarias en este periodo de COVID. La limitación, pues, está sobre todo por la falta de establecer relación causal con otras variables, debido a que la muestra es pequeña, no es pequeña, no es extrapolable, ¿no? Recomendamos desarrollar un modelo de intervención para los trastornos alimentarios en tiempos de pandemia. Siguiente, por favor. Y obviamente tenemos la bibliografía que está dentro de nuestro site en web y pues realmente estamos abiertos a las preguntas e inquietudes que ustedes puedan hacer. Eso es un pequeñito ejercicio que hemos hecho de un pilotaje para desarrollar justamente este módulo y que ponemos a su consideración. Muy bien. Muchísimas gracias, estimados colegas José Santos Morocho y Marcos Muñoz. Doctora Marilú, ¿alguna pregunta para los expositores? Bien, gracias, doctora Patricia. Quisiera felicitar
a José Santos y a Marco Muñoz por tan interesante y didáctica explicación. Me he quedado preocupada, quiere decir que tengo un trastorno alimenticio, porque en esta pandemia por lo menos he subido como unos 5 kilos, ¿no? Y me he quedado asustada. Entonces, la pregunta es, ¿cree usted que todos hemos desarrollado esta alteración alimenticia? ¿En qué medida se puede decir que se requiere, a partir de qué medida se puede decir que se requiere una terapia, una intervención? ¿Podrían orientarnos al respecto, por favor? Claro, claro, doctora Marilu. Bueno, no se podría decir que las personas han desarrollado, toda la población, un trastorno alimentario, ¿no? Los problemas de la comida no solamente son aquellos que marca el DSM-5, como es la bulimia, anorexia nerviosa, trastornos de tragamiento, no. Son otros, inclusive con los hábitos alimentarios. Sin duda, la pandemia causó un antes y un después. De alguna manera, el trajín, las actividades de cada persona, al realizarlos fuera de casa, pues nos daba quizás un orden para marcar los tiempos de comida. Sin embargo, nosotros nos dábamos cuenta que acá el confinamiento empezó más o menos en abril, ya al fines de marzo, así completamente, al 100%. No sabían las personas ni qué día se encontraban. Entonces fue un desorden alimentario los que presentaron, ¿no? Comer a deshoras, comer demasiado tarde y luego no estar acostumbrado a hacer ejercicio dentro de casa, pues sí demuestra problemas con la alimentación. Y la terapia psicológica sí, porque una pandemia del nivel que nosotros estamos viviendo, pues trae mucha incertidumbre. Como había mencionado Marco en la exposición de la introducción, pues los medios de comunicación jugaron un papel importante al no querer dar tregua a veces a especular informaciones, lo que llevaba al ser humano pues realmente a tener preocupación. Y el comer emocional, sabemos que está íntimamente ligado con estos estados del ánimo. Si usted averigua en todas las personas a boca de urna, se puede decir que cada persona que está preocupada, pues a veces suele paliar esto con alimentación. Marquito, ¿algo más? Sí, yo creo que una de las enseñanzas y que rápidamente los profesionales de la salud mental desarrollaron justamente fue indicadores y estrategias para generar formas de afrontamiento. En el COVID nada en el mundo nos preparó para esto. Somos una generación nueva. Quizás lo más cercano fue lo de la gripe aviar en la década de los 20 del siglo pasado, ¿no? Pero nada nos preparó en un mundo globalizado de telecomunicaciones para un confinamiento, y esto generó pues trastocar nuestras rutinas, nuestras formas de socialización y de trabajo, y también dentro de la casa, en torno a reconocer unas estructuras familiares que muchas de las veces ya casi no las veíamos, los que pasábamos todo el tiempo trabajando fuera, ¿no? Entonces esto sí realmente trastocó la forma en cómo nosotros entendimos los tiempos vitales, los tiempos biológicos, frente a la ansiedad cerrada que tuvimos en un momento dado de confinamiento total y absoluto, y con los impactos económicos y sociales que eso han creado en todo el mundo. En Ecuador la crisis es absolutamente fuerte, y desde ahí pues estos trastornos vienen dados justamente porque nunca nos preparamos, y ahora hay ya procesos didácticos, comunicacionales, psicológicos que van a atender a cómo manejar el confinamiento y esta pandemia, ¿no? Entiendo que la doctora Patricia Gálvez nos pidió el objetivo general, estimado doctor Santos. Si podemos poner la lámina del objetivo general. Ya, doctora Patricia Gálvez justamente nos pedía esto. Y quería hacerles una pregunta, estimados colegas. ¿Cómo, digamos, qué les motivó a hacer a realizar esta psicoterapia clínica respecto a las actitudes alimentarias durante esta pandemia? ¿A qué nos motivó? Bueno, usted sabe que aparte de ser académicos, pues nosotros somos
enamorados de la psicoterapia clínica. Entonces, la psicoterapia es un método aplicativo de la psicología, ¿no es cierto? Y al tener formación clínica, pues nosotros tenemos consultorio. Entonces en el consultorio psicológico los pacientes ya no podían venir al consultorio, ya no podían acercarse a las citas online. Inclusive parte de los pacientes que se atendía convencionalmente todos los días, pues solicitaron ayuda para seguir en la terapia, para seguir por múltiples problemas. A los problemas que tenían, por ejemplo, problemas de relación de pareja, se les había acumulado uno más. Problemas de ansiedad, problemas a veces, y toda la gama de problemas psicológicos que una persona tiene, se le había incorporado uno más de comer ansiosamente, o de estar engordando, o de no querer comer, o de estar demasiadamente preocupados. Algunos de ellos perdieron trabajo, perdieron empresas, perdieron negocios, entonces estaban en un estado psicológico muy, muy vulnerable. La motivación fue que al menos nosotros tratamos siempre de publicar casos clínicos, ¿no? Y bueno, y en esta ocasión tuvimos bastante demanda sobre personas afectadas. Y como fue en tiempos de COVID, pues quisimos de alguna manera reunir a los pacientes, luego socializarles los objetivos, pedirles que nos ayuden pues con todos estos procesos para hacer un modelo. ¿Por qué en actitudes alimentarias? Porque parte de mi especialización y de mis estudios superiores, pues, norman en actitudes alimentarias y todo lo que es estado de salud. Y qué mejor con la experticia del doctor Marco Muñoz, que también es un profesional magnífico en esto de la mediación, en esto de llevar procesos. Inclusive yo hablaba de la mediación psicológica, que fue un modelo que desarrollamos en el año 2016, en donde al paciente no se le pide que modifique ciertas conductas. Al contrario, es una mediación, como así lo llamamos, entre la enfermedad, entre el paciente y el clínico, ¿sí? Sacando los mejores resultados para contribuir a las demás personas, para dejar un precedente que la psicoterapia o que la psicología clínica en el Ecuador online sí funciona, y funciona bien, llevado bajo los estándares de calidad. Nuestro consultorio cuenta con una plataforma, ¿sí? Con una plataforma en la red, en donde nosotros hacemos sesiones y enlaces personalizados. El tema de la confidencialidad, y si es que no lo han ido haciendo, también es porque no hemos tenido la formación en psicoterapia online. Sí, fue una experiencia diferente, pero vaya que sirvió, ¿sí? Que sirvió. Tuvimos un grado de efectividad bastante alto, especialmente por los clientes que tienen mucha confianza en su trabajo, ¿no? Ok, muchas gracias, estimado colega José Santos Morocho, y también al colega Marcos Muñoz Pauta por tan brillante exposición. Muy interesante esta ponencia y de verdad les deseo todos los éxitos en su excelente labor profesional. Agradecerles mucho su participación en este evento y bienvenidos nuevamente a esta su casa y a este su país. Muchas gracias a la Universidad. Muy amable. Gracias. Gracias, justamente es la foto de nuestra universidad, y un saludo para todos y felicitaciones a los organizadores y a todos los amigos que están participando. Éxitos en este evento académico tan prestigioso. Muchas gracias, estimados colegas, muy amable por su participación. Bien. Gracias. Gracias a ustedes, estimados colegas. Bien, continuando entonces con el programa, seguimos en el área de protección de la salud y lucha contra el COVID-19.